Como les estábamos comentando desde que inició el programa, los eventos sísmicos que se han suscitado en las últimas jornadas han generado bastante noticia de qué es lo que podría pasar si se diera un sismo o un terremoto de mayor magnitud en el país. Para lo cual queremos darle la bienvenida al ingeniero Walter Arce, quien es ingeniero civil del área de operaciones del Observatorio San Calixto. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Hola, muy buenos días. Gracias por la cobertura. Efectivamente, estos últimos días se han producido varios sismos y estamos a su disposición para responder las cuestionantes que tengan. Justamente queremos consultarle, ingeniero, bueno, ¿cuál es la probabilidad, si se puede incluso prever que haya un sismo en una fecha exacta? ¿Es eso posible no solamente en el país, sino en distintos otros lugares del mundo? Ya, gracias por la pregunta. No es posible predecir los sismos, ni siquiera las potencias más grandes del mundo, con la tecnología más avanzada, han logrado desarrollar herramientas para predecir los sismos, como si en alguna medida se hace con el clima, por ejemplo, ¿no? La naturaleza de los sismos es completamente aleatoria, es decir, es casi imposible predecirlo. Sin embargo, es posible, como usted decía, hablar de probabilidades. Y para ello nos podemos referir al mapa de amenaza sísmica que ha producido el Observatorio San Calixto. Es un mapa probabilístico, entonces emplea una metodología probabilística en la que diferencia las zonas o diferentes zonas en el país, valga la redundancia, con mayor o menor probabilidad de ocurrencia de sismos. Esto expresado en términos de amenaza sísmica, es decir, en términos de aceleración de la gravedad, útiles para el empleo de los ingenieros civiles y del diseño sismo resistente de estructuras. Justamente hablando de esto de las estructuras, ingeniero, ¿Bolivia estaría preparada actualmente para soportar un terremoto de magnitud, como por ejemplo el último que se ha registrado en 1998 en Aiquile, en Totora, que ha dejado bastantes daños en ese entonces? Bolivia, las nuevas estructuras, las nuevas edificaciones, ¿tienen toda esta tecnología antisísmica? Habría que ser un poco cuidadoso con la respuesta, pero probablemente, hablando de probabilidades, probablemente no estemos lo suficientemente preparados para un sismo de esas características. Un sismo superficial de una magnitud arriba de 6 en un centro poblado importante, podríamos decirlo, ¿no? Aunque las estructuras han ido evolucionando en su manera de construir, de hacerse más bien, se han hecho de mejores materiales y con mejores diseños, por así decirlo. Ya no son, como en el caso de Aiquile, por ejemplo, en su mayoría de adobe, son ahora de hormigón armado, etc. Sin embargo, deberíamos recurrir a la norma justamente que se ha publicado, que ha salido este año con resolución ministerial 2024, data del año anterior, del 2023. Y en esta norma de diseño sismo resistente tenemos toda la información útil para hacer un diseño lo suficientemente seguro que cumpla los lineamientos de un diseño sismo resistente en el país, no solo en las zonas más amenazadas del país, como son el centro del país, en este caso por la sismicidad superficial, sino también las partes aledañas a los países de Perú y Chile, conocidos ya por su gran sismicidad, como sabemos. Ingeniero, esta norma que usted está comentando, ¿se la ha trabajado desde el año pasado, por lo que le entiendo? Se la ha trabajado desde hace mucho tiempo, desde el año 2011, pero hasta el año 2019 recién se ha obtenido un producto final, podríamos llamarle así, expresado, materializado en una guía de diseño sismo resistente que no tenía el rango de norma. Sin embargo, ha sido una muy buena base para que a partir del año anterior, el 2023, se logre transformar o se logre elevar esta guía de diseño sismo resistente
al rango de norma con resolución ministerial del Viceministerio de Obras Públicas y de cumplimiento obligatorio. Entendido. Consultarle también, hay 7 zonas sísmicas en el país. ¿Cuáles son estas zonas sísmicas, si nos puede mencionar, por favor? Bueno, en realidad hay diferentes formas de zonificar el país. El Observatorio San Calixto ha propuesto más de 13 zonas, en realidad, y esto lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. En 2019, el Observatorio San Calixto ha publicado un mapa probabilístico de amenaza sísmica en el que zonifica el país de acuerdo a sus diferentes fuentes sismogénicas. Es decir, hay zonas en el país que tienen sismicidad diferente al del resto del país, valga la redundancia. Por ejemplo, el centro del país, que abarca Cochabamba, una parte de Santa Cruz y una parte de Sucre, tiene características de sismos superficiales o corticales. Esa es una zona, por ejemplo. Otra zona es la que está contigua a los países de Perú y Chile, que tiene otro tipo de sismicidad, de subducción de la placa de Nazca por debajo de la sudamericana, sismicidad intermedia, es decir, los sismos tienen una profundidad intermedia a diferencia de los sismos de Cochabamba, para poner 2 ejemplos. Son 2 de las más de 14 zonas que ha planteado, que ha hecho el Observatorio San Calixto. Entonces, cada una de estas zonas tiene características diferentes, ya sea por su fuente sismogénica, por su profundidad, por su población, por su topografía, por su tectónica, etc. Consultarle, justamente usted tocaba este tema de la profundidad de los sismos, el hecho de tener las características geográficas, de estar a un nivel mucho más alto al nivel del mar. Eso también beneficia al país y ciertas regiones de no estar expuestas a terremotos de gran magnitud. No necesariamente. La altura que estamos ubicados, algunas de las ciudades del país, nos va a beneficiar, porque recordemos que, por ejemplo, la ciudad de La Paz es una cuenca en términos geográficos, es un valle que está rellenado por sedimentos poco consolidados y que en los últimos años, sobre todo, ha sentido más bien los efectos de sismos de países extranjeros, de sismos de países como Chile y Perú. El año pasado hemos tenido un sismo en mayo, por ejemplo, en Perú, en el sur del Perú, que ha sido sentido fuertemente en La Paz, en los edificios altos, pero no solo en los edificios altos, ha provocado que la gente salga de los edificios, atemorizada obviamente. Y algo similar ha ocurrido con el último sismo de Chile, muy cerca del sur de Bolivia, con el sismo de 7.3 en magnitud, que ha sido sentido en varios departamentos del país, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, obviamente. Entonces, no necesariamente nos da una seguridad como podría pensarse contra los efectos de los sismos que tengamos o que estemos ubicados en altitudes mayores que otros departamentos, ¿no? Esto va a depender básicamente del tipo o de la calidad de los suelos que tengamos. Como les comentaba, en La Paz tenemos una cuenca rellenada de sedimentos blandos. Lo que puede producirse es el efecto de sitio o amplificación de las ondas sísmicas, de los movimientos sísmicos. O sea, en caso de que en La Paz hubiera un terremoto de gran magnitud, La Paz podría ser bastante afectada. Es posible, sin embargo, la historia sísmica nos indica que dentro del Valle de La Paz no se han producido sismos hace mucho tiempo. Sin embargo, conocemos también por la historia sísmica que en la región norte del departamento, en las regiones de Conzata y Mapiri, han habido sismos importantes. El año 1947 se ha dado uno de estos sismos que se ha sentido en la ciudad de La Paz fuertemente, y el año 2014 otro sismo de características importantes, de una magnitud mayor a 5, se ha producido en la comunidad Loja, también en el departamento de La Paz,
un sismo superficial, estamos hablando de sismos superficiales en este caso, que sí podrían tener alguna influencia en las construcciones poco preparadas contra los sismos, ¿no? Pero como le comentaba, sí pueden afectarnos sismos de magnitud importante de los países vecinos, sismos cercanos a las fronteras de La Paz, en este caso de Oruro. Excelente. Ingeniero, para cerrar la entrevista, la última consulta, de que hacía este mapeo de probabilidades que nos ha comentado al inicio de la entrevista, ¿no hay ninguna fecha entonces establecida que pueda haber una probabilidad donde se pueda registrar esta amenaza de sismos que se han venido hablando en estos últimos días? Sí, no es posible dar fechas, no es posible ni siquiera dar años porque, bueno, como le comentaba, la característica de la ocurrencia de los sismos es aleatoria en el tiempo. No podemos predecir más que prepararnos para la ocurrencia de alguno de estos sismos, ¿no? Y en este caso sería muy conveniente para la población estar preparada en caso de sismos y para ello, entre otras fuentes, pueden recurrir a la web del Observatorio San Calixto, es www.osc.org.bo, en la que pueden encontrar información respecto a lo que se puede hacer antes, durante y después de un sismo. Pueden encontrar información de cómo preparar una mochila sísmica, por ejemplo, y de un plan familiar de emergencia en caso de sismo. Excelente. Excelente, ingeniero. Bueno, le agradecemos muchísimo por su explicación y bueno, nuevamente agradecerle su presencia acá en la primera de ATV y vamos a estar nosotros atentos a, bueno, poder informar más sobre este tema junto de la mano del Observatorio San Calixto. Gracias, muy buenos días. Que tenga una excelente jornada. Hemos estado conversando con el ingeniero Walter Arce, ingeniero civil del área de operaciones del Observatorio San Calixto, bueno, comentándonos un poco sobre este mapa de probabilidades que puede haber para pronosticar un sismo. Es imposible, hasta en países con una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, el poder determinar un sismo, pero lo que queda es poder prepararse y saber el protocolo que se necesita para, obviamente, estar preparado ante un evento de esta magnitud. Nosotros tenemos que continuar con más acá en el programa.